En este video hablaremos un poco sobre la vida de Platón y su teoría de las ideas. Platón nació en el año 427 a.C. en Atenas o Egina, en el seno de una familia aristocrática ateniense. El nombre de Platón fue al parecer el apodo que le puso su profesor de gimnasia y que se traduce como aquel que tiene anchas espaldas. Según recoge Diógenes Laercio en Vida de los filósofos ilustres, su nombre verdadero fue Aristócles. La teoría de las ideas representa el núcleo de la filosofía platónica, el eje a través del cual se articula todo su pensamiento. No se encuentra formulada como tal en ninguna de sus obras, sino tratada desde diferentes aspectos en varias de sus obras de madurez como La República, Fedón y Fedro. Por lo general se considera que la teoría de las ideas es propiamente una teoría platónica, pese a que varios estudiosos de Platón como Burnett o Taylor hayan defendido la tesis de que Platón la había tomado directamente de Sócrates. Los estudios de D. Rose, entre otros, han puesto de manifiesto las insuficiencias de dicha atribución, apoyando así la interpretación más generalmente aceptada. Tradicionalmente se ha interpretado la teoría de las ideas de la siguiente manera. Platón distingue dos modos de realidad, una a la que llama inteligible y otra a la que llama sensible. La realidad inteligible, a la que denomina idea, tiene las características de ser inmaterial, eterna, ingenerada e indestructible, siendo por lo tanto ajena al cambio y constituye el modelo o arquetipo de la otra realidad. La realidad sensible está constituida por lo que ordinariamente llamamos cosas y que tiene las características de ser material, corruptible, sometida al cambio, esto es, a la generación y a la destrucción, y que resulta no ser más que una copia de la realidad inteligible. La primera forma de realidad constituida por las ideas representaría el verdadero ser, mientras que la segunda forma de la realidad, las realidades materiales o cosas, hallándose en un constante devenir, nunca podrá decirse de ellas qué verdaderamente son. Además, solo la idea es susceptible de un verdadero conocimiento o episteme, mientras que la realidad sensible, las cosas, solo son susceptibles de opinión o doxa, de la forma en que Platón se refiere a las ideas en varias de sus obras como en el Fedón o en el Timeo. Así como la afirmación aristotélica en la metafísica, según la cual Platón separó las ideas de las cosas, suele formar parte de esa presentación tradicional de la teoría de las ideas, la afirmación desde la separación entre lo sensible y lo inteligible como una característica propia de ella. En cuanto a las ideas, en la medida en que son el término de la definición universal, representan la esencia de los objetos de conocimiento, es decir, aquello que está comprendido en el concepto, pero con la particularidad de que no se puede confundir con el concepto, por lo que las ideas platónicas no son contenidos mentales, sino objetos a lo que se refieren los contenidos mentales designados por el concepto y que expresamos a través del lenguaje. Esos objetos o esencias subsisten independientemente de que sean o no pensados. Son algo distinto del pensamiento y en cuanto tales gozan de unas características similares a las del ser parmenideo. Las ideas son únicas, eternas e inmutables, y al igual que el ser de Parménides no puede ser objeto de conocimiento sensible, sino solamente cognoscibles por la razón. No siendo objeto de la sensibilidad, no pueden ser materiales y sin embargo Platón insiste en que son entidades que tienen una existencia real e independiente, tanto el sujeto que las piensa como el objeto del que son esencia, dotándolas así de un carácter trascendente. Además, las ideas son el modelo o el arquetipo de las cosas, por lo que la realidad sensible es el resultado de la copia o imitación de las ideas. Para los filósofos pluralistas, la relación existente entre el ser y el mundo tal como nosotros lo percibimos era el producto de la mezcla y de la separación de los elementos originarios, los 4 elementos de Empédocles, las semillas de Anaxágoras o los átomos de Demócrito. También Platón deberá explicar cuál es la relación entre ese ser inmutable y la realidad sometida al cambio, es decir, entre las ideas y las cosas. Esa relación es explicada como imitación o como participación. Las cosas imitan a las ideas o participan de las ideas.
Por su parte, la realidad sensible se caracteriza por estar sometida al cambio, a la movilidad, a la generación y a la corrupción. El llamado problema del cambio conduce a Platón a buscar una solución que guarda paralelismos importantes con la propuesta por los filósofos pluralistas. Siguiendo a Parménides, hay que reconocer la necesaria inmutabilidad del ser, pero el mundo sensible no se puede ver reducido a una mera ilusión. Aunque su grado de realidad no pueda compararse al de las ideas, ha de tener alguna consistencia, y no puede ser asimilado simplemente a la nada. Es dudoso que podamos atribuir a Platón la intención de degradar la realidad sensible hasta el punto de considerarla una mera ilusión. La teoría de las ideas pretende solucionar, entre otros, el problema de la unidad de la diversidad y explicar de qué forma un elemento común a todos los objetivos de la misma clase. Su esencia puede ser real. Parece claro que la afirmación de la realidad de las ideas no puede pasar por la negación de toda la realidad de las cosas.